Bienvenidos a un nuevo video, gente. Soy Ignacio Ruiz Colevadino y siguiendo con el tema de cónicas, en este video puntualmente vamos a trabajar con la elipse. Lo primero que vamos a dar, por supuesto, es la definición de elipse, porque tanto la elipse como la parábola como la hipérbola, más allá de poder definirse con la definición de cónica mediante excentricidad, como vimos en ese video, cada una tiene una definición en particular. Para el caso de la elipse, la definición dice lo siguiente: la elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano euclídeo cuya suma de distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es igual a una constante llamada 2a. Dicha constante debe ser mayor que la distancia entre los focos para que la elipse en cuestión termine saliendo, y en forma simbólica la definición es la siguiente: si la elipse es el conjunto de todos los puntos P pertenecientes al plano, tal que la distancia de P hacia uno de los puntos fijos, que lo vamos a llamar F1, más la distancia del mismo punto P, por supuesto, hacia el otro punto fijo, tiene que ser igual a una constante que se llama 2a. Este valor 2a es lo que se conoce como el eje mayor de la elipse, y a puntualmente, no 2a, a solamente, es lo que se conoce como semieje mayor. Ya lo vamos a ver bien más adelante en el video. Para agregar, antes de pasar a ver esto en forma gráfica, cabe aclarar que, por supuesto, los focos no tienen que ser los mismos para que esto pueda ser una elipse, porque si en definitiva los focos son los mismos, nos va a terminar quedando una circunferencia. No está de más decir que 2a tiene que ser mayor que 0, es un poco obvio en definitiva, porque si 2a es el resultado de sumar dos distancias, tiene que ser positivo, y como puse aquí en forma coloquial, o sea en forma escrita, el valor 2a tiene que ser mayor que la distancia entre los focos para que efectivamente salga una elipse. Antes de pasar a ver los siguientes conceptos, veamos cómo se interpreta gráficamente esta definición. Así que pasemos a trabajarlo con GeoGebra. Aquí básicamente lo que tenemos son dos puntos fijos, que en definitiva son los focos de la elipse, y vamos a tomar un punto cualquiera en el plano, de tal forma que la suma de la distancia de este punto a este y este punto a este nos dé, por ejemplo, 10 en este caso. Entonces, este segmento es 6,7, este segmento es 3,3 y la suma de ellos nos da 10, ¿sí? O sea, la distancia del punto al primer foco más la distancia del punto al segundo foco es igual a una constante, en este caso 2a, a terminaría valiendo 5. Fíjense que si hago que estos dos segmentos, o sea que la suma de las longitudes de estos dos segmentos se mantengan constantes, esto se va a mover de esa forma, ¿sí o no? Entonces, si aquí pintamos por dónde se mueve el punto, vamos a ver que nos queda esto. Fíjense que la suma de las longitudes de los dos segmentos se mantiene constante, si bien la longitud de cada segmento va variando, la suma entre ellos se mantiene constante, y fíjense cómo lo que voy pintando me va dando la forma de una elipse, como ya vimos en el primer video que hicimos cuando explicamos de dónde venían las cónicas saliendo de la intersección de un plano con un cono. Fíjense que ahí se completa la elipse, y la distancia entonces de este punto a este más la distancia de este punto a este siempre se mantiene constante. Todos los puntos que están en esta curva en naranja son los que pertenecen a la elipse que cumple con esas condiciones. Básicamente esa es la interpretación que hay que hacer de la definición de elipse como lugar geométrico. Volviendo aquí, entonces avancemos, y al igual que como hicimos con circunferencia, vemos la ecuación canónica y la ecuación general para la elipse, y por supuesto vamos a seguir suponiendo en estos casos que el término rectangular de la ecuación general no está, porque su coeficiente vale 0.
A diferencia del caso de la circunferencia, que tiene una sola ecuación canónica, aquí vamos a tener dos, porque vamos a tener primero una para cuando la elipse sea horizontal, que es esta. Ya vamos a desglosar bien qué es cada cosa que aparece aquí. Y vamos a tener otra para la elipse vertical. Si se fijan, se parece un poco a la ecuación canónica de la circunferencia, sobre todo en la parte del x menos h al cuadrado y el y menos k al cuadrado, pero ya vamos a profundizar bien eso en la siguiente diapositiva. Vamos a ver bien qué es a, qué es b, qué son h, qué son k, etc. Luego tenemos la ecuación general, que es si la ecuación general en este caso es la misma tanto para la horizontal como para la vertical, es decir, no se puede ver directamente en la general a golpe de vista si la elipse que queda es horizontal o es vertical. Tenemos esta, fíjense que de vuelta el término de xy no aparece porque todavía no vamos a trabajar con cónicas rotadas, y habíamos dicho en el primer video que para que esto pueda llegar a ser una elipse, A y C tienen que tener el mismo signo. Por lo tanto, vamos a decir que para que pase eso, en definitiva A por C tiene que ser mayor que 0. Si ambos son positivos o ambos son negativos, el producto entre ellos nos da mayor que 0. Y al igual que, como dijimos con la circunferencia, que esto suceda, que A y C tengan el mismo signo, me garantiza por supuesto de que esto no puede ser ni una parábola ni una hipérbola, pero tampoco garantiza 100% que me vaya a dar sí o sí una elipse, porque podría ser una elipse que se degenera en un punto, o puede ser una elipse en definitiva vacía, porque no hay ningún par XY que verifica esto, tal cual como explicamos para el caso de la circunferencia. ¿Cómo se hace para pasar de una ecuación a la otra? Bueno, de la ecuación general, para pasar a la canónica se lo hace completando cuadrados, ya lo vamos a trabajar en uno de los ejemplos. Y si quisiese pasar de la ecuación canónica a la general, lo único que tengo que hacer es desarrollar los cuadros de los binomios, acomodar un poco y voy a terminar llegando a la ecuación general. Vamos a lo siguiente que nos interesa, que sí es bastante importante también, es el tema de los elementos que componen una elipse. En el caso de la circunferencia no puse una diapositiva de elementos porque básicamente la circunferencia tiene centro y radio y nada más. En cambio la elipse, así como también la parábola y la hipérbola, tienen bastantes elementos y bueno, se los tienen que saber. Yo aquí voy a poner una lista de cómo se los construye los elementos, pero es siempre bueno saber cómo sacarlos a partir del razonamiento que podemos hacer respecto al concepto detrás de los elementos. O sea, lo que voy es que no tiene tanto sentido aprenderse las tablitas o la lista de elementos que voy a dar ahora de memoria, sino aprenderse bien el concepto de cómo armarlos. Primero voy a dar los elementos para la elipse horizontal, porque si bien con la vertical son muy similares, lógicamente no tienen exactamente las mismas fórmulas. Ponemos la ecuación de la elipse horizontal y lo primero que vamos a decir es que, por supuesto, tiene que estar igualada a 1, la ecuación canónica. A, este A que aparece aquí es el mismo A que aparecía en la definición, o sea, este A que aparece aquí, no A cuadrado, sino A, es el semieje mayor. Y justamente el que aparezca en el denominador del término de X me marca que justamente es horizontal. Y B es lo que se conoce, B, no B cuadrado, sino B, lo que se conoce como semieje menor. ¿Cómo se van a dar cuenta cuál es el mayor y cuál es el menor? Obviamente para la elipse, y esto solamente para la elipse, siempre A es mayor que B. Y por supuesto, como A y B son longitudes, A cuadrado va a ser mayor que B cuadrado. O sea que donde esté el denominador más grande me va a marcar si es horizontal, o si el denominador más grande está con I, terminará siendo vertical. Bueno, el H y K que aparecen aquí son o marcan el mismo concepto que para la circunferencia, marcan el centro, ¿sí? El centro de la elipse está en HK, igual que pasaba con la circunferencia. Luego tenemos la relación entre estos tres coeficientes. Este C que aparece aquí no es este, cuidado, este C es un C minúscula, este es un C mayúscula. Este valor C es lo que se conoce como distancia focal,
y la relación que hay entre la distancia focal entre A y B es esta, y esto se cumple solamente para la elipse. C al cuadrado es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Esto es lo que va a permitir también conocer las componentes del foco, por ejemplo. Bien, entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Vamos a decir que los vértices son estos. No voy a ahondar tanto ahora aquí porque lo voy a volver a repasar gráficamente para que se vea dónde están. Los focos se obtienen de esa forma. El lado recto, ya voy a decir qué es cuando pasemos a la parte gráfica. La excentricidad, la misma con la que habíamos definido en el primer video, se calcula de esa forma. Y luego tenemos las directrices. Para que no piensen que lo dejo así suelto, pasemos a ver entonces gráficamente cómo se interpretan cada uno de estos elementos. Bueno, aquí lo que tengo es la lista de los elementos y los ejes X e Y. Y comencemos a analizar lo que ya había dado hace rato como para que no quede en el aire. Lo primero que voy a marcar es la elipse en cuestión. Y vamos a marcar el centro. El centro está ahí, ¿sí? Es el punto C, que tiene de coordenadas H para X y K para Y. Sí, justamente el centro está en el punto HK, tal cual como aparece aquí en la ecuación. La elipse tiene 4 vértices, pero en realidad nosotros solamente damos los vértices. O sea, cuando les hablen de vértices de la elipse se refiere a los vértices mayores, es decir, los que están en esta línea que pasa por el centro siguiendo el sentido del eje mayor. Entonces los vértices son estos, B1 y B2. Ahora fíjense por qué B1 y B2 lo tengo como H más menos AK. Porque si nosotros tomamos esta longitud para aquí, esta longitud de aquí hasta aquí es A. Y esta longitud desde el centro hasta el vértice también es A. Fíjense que el centro está en HK y tanto el vértice 1 como el 2 como el centro están a la misma altura, es decir, están al mismo valor de K. ¿Y cuánto está cambiando? Está cambiando el valor de X. Desde aquí hasta aquí cuando tengo H más A, porque esto es así, H más A. Y desde aquí para allá cuando tengo H menos A. Por eso los vértices quedan como H más menos A, K, porque se mantienen en el mismo valor de I, ¿sí? Bueno, si quieren ocultemos eso un ratito. Luego tengo lo que se conocen como los vértices menores. No los puse aquí en la lista porque por lo menos nosotros no los pedimos. Cuando les pedimos elementos de la elipse no se piden los vértices menores, pero no deja de ser importante que sepan cómo sacarlos, porque sobre todo son importantes para el tema de hacer la gráfica en algún ejercicio en particular. Bueno, resulta que esta distancia desde aquí, desde el centro hasta el vértice menor es B. El mismo B que tenemos aquí, justamente B es la longitud del semieje menor y A es la longitud del semieje mayor. Del mismo modo, hacia el otro lado también tengo B. Una forma de sacar los vértices menores como sería, fíjense que tienen el mismo valor de H para la componente en X, es decir, el valor de ordenada, y para el valor de Y sería, por ejemplo, el vértice 3 y 4 sería H, K más menos B. Más B hacia arriba y menos B hacia abajo. Bien, los ocultemos ahí un rato. Luego tengo los focos de la elipse, que son estos puntos aquí en amarillo. Y justamente C es la distancia focal. ¿Qué representa C? C es la distancia que hay entre el centro y cualquiera de los dos focos. Es este valor que estamos marcando aquí. Si este C minúscula es la distancia desde el centro hasta el foco. Y lo mismo hacia el otro lado. Con lo cual, si observamos, el foco 1, el foco 2 y el centro tienen el mismo valor de ordenada, K, y el valor de abscisa es H más C para el foco 1, H menos C para el foco 2, como aparece aquí. Bien. Luego tenemos la longitud del lado recto. Expliquemos qué es el lado recto. El lado recto se define como la cuerda focal. Ya en el video de circunferencia habíamos dicho que una cuerda era un segmento que tenía dos puntos de la curva
particularmente con cuerda focal, decimos que es una cuerda que pasa por el foco, por cualquiera de los dos focos, y para que sea el lado recto vamos a decir que es una cuerda focal perpendicular al eje mayor. El eje mayor, lo marquemos aquí, es este en rojo, si quieren lo ocultemos aquí, el eje mayor es este en rojo, o sea que tiene que ser una cuerda que pase por el foco perpendicular al segmento en rojo. El lado recto es ese de aquí, este para el foco 1, este para el foco 2. Se puede demostrar, y a veces pregunta de examen, que demuestren que la longitud del lado recto se calcula como 2b cuadrado sobre a. Cuando hacemos la gráfica es importante marcar el lado recto porque, por ejemplo, para dibujar la elipse, yo lo que voy a marcar, ya lo vamos a ver más adelante, es el centro, los vértices mayores, en definitiva, los vértices menores tomando b hacia un lado. Voy a marcar los focos, tomando c hacia un lado y hacia el otro, y desde los focos voy a marcar el lado recto. Estos 4 puntos extremos del lado recto me ayudan también a tener en definitiva 8 puntos en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos por donde pasa la elipse, y eso me termina ayudando para hacer el dibujo, ¿sí? Bien. Por último, tendría que dar la excentricidad. La excentricidad no se ve en el dibujo, o sea, no se ve directamente en el dibujo, pero sí nos da una idea. La excentricidad, que se calcula como c sobre a, sabemos que mientras más cerca está de 1, recuerden que la excentricidad para el elipse va entre 0 y 1, sin tomar el 1, porque para el 1 es una parábola. Mientras más cerca está de 1, más estirada es la elipse, es como que se estira. Y mientras más cerca está de 0 la elipse, es más redondeada porque justamente cuando la excentricidad es igual a 0, en definitiva me queda una circunferencia. Por último, lo que tendría que dar son las directrices, que se calculan de esta forma. Las directrices son dos rectas que son también perpendiculares al eje mayor, o pueden verlos paralelos a los segmentos del lado recto o al eje menor, y se calculan de esta forma: x menos h igual a más menos a sobre e. El más para una de las directrices y el menos para la otra. Ahí están entonces las dos directrices en cuestión, y en definitiva eso es todo lo que tendrían que dibujar para poder armar una elipse horizontal. Volvamos ahora a ver cuáles son los elementos de la vertical, y vamos a hacer esto mismo pero más rápido para la elipse vertical. Ven aquí entonces de vuelta los elementos de la elipse horizontal, y ahora veamos cuáles son los elementos de la elipse vertical. Tenemos ahí entonces la elipse vertical con su ecuación. Si se fijan, la principal diferencia es que en este caso a cuadrado aparece como denominador del término para y, mientras que b cuadrado aparece como denominador del término para x. Justamente, ¿cómo se dan cuenta si es horizontal o vertical? Porque siempre a es mayor que b, y como ambos son positivos por supuesto, a cuadrado es mayor que b cuadrado. Si el denominador más grande está con x es horizontal, si el denominador más grande está con y es vertical. De vuelta, porque siempre a es mayor que b. Tenemos entonces el centro, la misma relación. Los vértices, fíjense que cambian, ya lo vamos a ver bien en el gráfico. Los focos también cambian. El lado recto se calcula de la misma forma, la excentricidad también. Y las directrices cambian porque en este caso pasan a ser rectas horizontales. Lo veamos gráficamente, por supuesto que un poquito más rápido, y ya pasemos a trabajar sí con los ejemplos. Bueno, lo veamos esto un poquito más rápido para que no se aburran. Básicamente la idea es la misma que la que utilizamos para explicar los elementos de la elipse horizontal. Tenemos una elipse, fíjense que como me doy cuenta que es vertical porque está más estirada en sentido vertical, mientras que la anterior estaba más estirada en sentido horizontal. Tenemos el centro de coordenadas también HK, si no vayan a querer ponerlas al revés. Siempre la componente X del centro, o sea el valor de la ordenada, de la abscisa del centro es H, y el valor de la ordenada del centro, el valor de Y, es K. Igual que en el caso anterior tenemos los
vértices, ¿sí? Y fíjense que en este caso los vértices principales, los vértices mayores, están formando un segmento vertical. Y fíjense que este valor es A y este valor hacia el otro lado también es A. Entonces la fórmula para los vértices es sutilmente diferente, porque en este caso lo que se mantiene constante es el valor de abscisa H, como aparece aquí, sí se mantiene constante H, mientras que lo que varía es el valor de la ordenada. De aquí para arriba tengo K más A, y de aquí para abajo tengo K menos A. Eso para lo que serían los vértices principales, los vértices mayores. Si quisiese trabajar con los vértices menores, en definitiva ustedes saben que esta longitud de aquí para aquí es B, y esta longitud de aquí para el otro lado también es B. En este caso, a diferencia del anterior, lo que se mantiene constante es el valor de K, el de la ordenada, y va a cambiar el de H. H más B para uno de los vértices, H menos B para el otro vértice. Ocultemos esto aquí un rato. Ahí. Luego tengo los focos, que también están ubicados en el mismo segmento que forman el vértice 1 y el vértice 2, igual que en el caso anterior, solamente que en el anterior formaban un segmento horizontal, mientras que aquí estos 5 puntos forman un segmento vertical, porque justamente la elipse es vertical. Nosotros sabemos que esta distancia de aquí hasta aquí es C, y esta distancia de aquí hasta aquí también es C. Igual que como pasa con los vértices, lo que se mantiene constante es el valor de abscisa, H, y para el valor de la ordenada tengo K más C hacia arriba y K menos C hacia abajo. Por eso queda de esa forma. El lado recto, igual que como explicamos en el caso de la elipse horizontal, es la cuerda focal perpendicular al eje mayor, o sea, perpendicular aquí al segmento en rojo, es S y se calcula de la misma forma, ¿sí? 2b cuadrado sobre A. La excentricidad sigue siendo C sobre A, y las directrices, a diferencia del caso anterior que eran rectas verticales, en este caso las directrices son rectas horizontales porque tienen que ser perpendiculares al eje mayor, y son estas dos de aquí. Y pueden ver que la ecuación es parecida, en vez de ser x menos h es y menos k igual a más menos a sobre e. Y con eso tenemos todos los elementos de la elipse vertical. Y ya cuando trabajemos con el ejemplo, voy a construir los elementos a partir del razonamiento que se hace del concepto, y no tantos basándome en las formulitas que aparecen aquí. Si quieren, ahí pongamos todos. Ahí tenemos lo que sería un esquema completo de los elementos de una elipse vertical. Habiendo visto todo esto, que básicamente es la introducción teórica para poder arrancar, pasemos a ver los ejemplos que tengo propuestos para este video, para que veamos numéricamente cómo se trabaja. El primer ejemplo dice: encuentra la ecuación canónica de la elipse con focos en estos dos puntos y semieje mayor 4 o igual a 4. Si bien esto se puede trabajar directamente y construirlo a partir de deducir las relaciones entre los elementos y sacar la ecuación, porque básicamente para obtener la ecuación canónica ustedes necesitan conocer el centro y necesitan conocer el valor de los semiejes, tanto el mayor como el menor. Podrían, por ejemplo, determinar que el centro está en el origen porque el centro es punto medio de los focos, así como punto medio de los vértices. Y tienen aquí el valor de A, lo único que tendrían que hacer es despejar el valor de B. Pero no lo voy a trabajar de esa forma, lo que quiero es ver cómo sale la elipse a partir de la definición, porque en definitiva lo que tengo aquí es los focos, el semieje mayor, y puedo plantear la definición, es decir, el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a estos dos puntos fijos se iguala a 2 veces este valor. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a plantear la definición y vamos a ver qué sale de ahí. En la parte teórica, creo que se trabaja esto en forma genérica, o sea, en forma teórica, pero no va a estar mal que lo veamos numéricamente para que puedan ver cómo funciona. Entonces, lo primero que vamos a hacer, sabiendo que el punto P es un genérico XY, es calcular estas dos distancias y hacer la suma. Nos va a quedar de esa manera, ¿sí? La distancia de P al foco 1 es esto,
nos queda x menos 0 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado, con la raíz de eso por supuesto, más la raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado más y menos 3, o sea, y más 3 al cuadrado, igual a 2 por 4, que es 8. Bueno, ahora veamos cómo se resuelve esto o cómo se avanza para que nos termine saliendo una elipse. Lo primero que voy a hacer es hacer el despeje. Este término que tengo al medio lo voy a pasar restando al otro lado, al otro miembro. Y para poder eliminar la primera raíz, la que está en el miembro de la izquierda, lo que voy a hacer es elevar al cuadrado miembro a miembro. Al hacer eso nos va a quedar lo siguiente. Fíjense que el cuadrado elimina esta raíz y me queda x cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Después lo voy a desarrollar a esto. Simplemente no quería ocupar aquí tanto espacio. Y el cuadrado de esto es el cuadrado de un binomio, o sea que tenemos 8 al cuadrado, que es 64. Menos 2 por 8 por la raíz, o sea nos queda menos 16 por la raíz. Más el cuadrado de la raíz, que desaparece la raíz cuadrada y nos queda esto. Aquí sí, ya se dieron cuenta, puedo eliminar este x cuadrado con el que tengo aquí del otro lado para no arrastrar cosas innecesarias. En el siguiente paso, sí, lo que hago después de eliminar ese x al cuadrado es desarrollar los cuadrados de los binomios para la variable y nos queda y cuadrado menos 6y más 9 de un lado, y aquí al final y cuadrado más 6y más 9. Aquí nos queda menos 6y y aquí queda más 6y. Y vemos que también de paso se puede eliminar este y cuadrado con el del otro lado, ¿dónde está? Aquí. Y también puedo eliminar este 9 con el 9 del otro lado, que está aquí. Bien. ¿Sí? Eliminamos para simplificar un poco la expresión. Luego lo que voy a hacer es pasar esta raíz, o sea, este término, al miembro de la izquierda y pasar el menos 6y al miembro de la derecha. Nos va a quedar de esa forma. Si esto que está restando aquí pasa sumando, y este menos 6y pasa sumando, me queda 6y más 6y, son 12y, y no me olvido del 64 que estaba aquí en el miembro de la derecha. Siguiendo, donde nos quedamos, ahora lo que voy a hacer, se lo puede trabajar aquí directamente, pero si se fijan, los tres términos, este y este son múltiplos de 4, con lo cual divido todo por 4 y nos queda de esa forma. Luego lo que hacemos para poder avanzar es elevar al cuadrado, miembro a miembro de vuelta. De esa forma esta raíz va a terminar desapareciendo y al elevar al cuadrado nos va a quedar este 4 al cuadrado es 16. Aquí la raíz con el cuadrado se terminan cancelando y ya de paso desarrollé este y más 3 al cuadrado. Y aquí 16 más 3y al cuadrado nos queda de esta manera. Distribuyo el 16 dentro de ese paréntesis y nos queda eso. Y fíjense que este 96y se termina cancelando con este 96y porque, como dijimos, la elipse tiene centro en el origen y por lo tanto no puede estar trasladada. Y los términos lineares lo que hacen es trasladar el centro. Por eso terminan desapareciendo. Por último, lo que hago es pasar restando. Fíjense, el 9y, el 9y cuadrado lo paso restando aquí, nos queda 7. Y el 256 lo resta con el 144, nos queda eso. Por último, como la ecuación canónica tiene que estar igualada a 1, lo que hacemos es pasar dividiendo el 112, hacemos las simplificaciones correspondientes y nos queda que la elipse es esta. Fíjense que en este caso la elipse es vertical porque a cuadrado 16 es obviamente mayor que b cuadrado 7. Y tiene centro, como dijimos, en el origen, porque aquí esto lo podríamos interpretar como x menos 0 al cuadrado, y aquí esto lo podríamos interpretar como y menos 0 al cuadrado. Para este ejemplo no lo voy a graficar, ni voy a sacar los elementos, sino que lo voy a hacer para el siguiente, pero podrían graficar esta elipse y calcular sus elementos. Veamos el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo, un poquito más complejo, dice: encuentra el lugar geométrico de los puntos del plano, tal es que su distancia al punto F, 1 menos 1, sea igual a la mitad de su distancia a la recta x más 5 igual a 0. Nos piden indicar los elementos y realizar la gráfica de la cónica obtenida.
Es un ejercicio de lugar geométrico. ¿Y por qué sale una elipse? Porque si planteo lo que nos dice la consigna, es decir, la distancia de un punto al foco igual a la mitad de la distancia del mismo punto a la recta, nos queda de esa forma. Fíjense que si yo paso dividiendo esto, lo que nos queda aquí es esto sobre esto, y ese cociente por definición es la excentricidad. Y si ese valor me da un medio, es decir, si la excentricidad es un medio, o sea menor que 1, la cónica que nos tiene que dar es una elipse. Veamos que efectivamente nos dé una elipse. Planteamos las distancias, obviamente para no complicarlo, este 2 que está aquí lo pasé multiplicando aquí, y nos queda la distancia del punto P al foco es x menos 1 al cuadrado, obviamente con la raíz, ¿no? Más y menos 1, o sea, y más 1 al cuadrado, igual a. Esto es distancia punto recta. Ustedes saben que la distancia punto recta, cuando veíamos el práctico 1, era el valor absoluto del punto, o sea, el punto x y el valor de la recta, con lo cual nos queda igual, sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, donde a vale 1 y b vale 0, por eso nos queda de esta forma. Lo que voy a hacer para avanzar es, lógicamente, elevar al cuadrado miembro a miembro para hacer desaparecer la raíz. Y nos va a quedar entonces 4 por esto. X menos 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a x más 5 al cuadrado. Lo que tendría que hacer aquí es desarrollar todos los cuadrados del binomio, pero simplemente los voy a desarrollar para x. Fíjense, aquí tengo x cuadrado menos 2x más 1 y aquí tengo x cuadrado más 10x más 25. ¿Por qué no lo desarrollo para y? Porque yo sé que más adelante voy a tener que completar cuadrados para llegar a la forma canónica. Y fíjense que el único término que aparece con y es este que tengo aquí. Y este no va a afectar a ese término y este tampoco. O sea que si yo desarrollo esto, después, cuando vuelva a completar el cuadrado, voy a llegar a lo mismo y en definitiva voy a haber perdido tiempo haciendo ese cálculo. En cambio el de x sí lo tengo que desarrollar porque el desarrollo de esto con el desarrollo de esto, después lo voy a tener que juntar y ahí sí completar el cuadrado. Bueno, distribuyo el 4 dentro del paréntesis y nos queda de esa forma. Y en el siguiente paso, siguiendo donde nos quedamos, lo que voy a hacer es simplemente mandar estos términos al miembro de la izquierda y nos va a quedar así. X cuadrado con 4x, esto pasa restando, nos queda 3x cuadrado, menos 8x menos 10x nos queda menos 18, y este 4 pasa restando el 25, nos queda como 21. Entonces aquí tendría que completar cuadrado, justamente, fíjense que el de y ya está. Si lo hubiesen desarrollado, aquí tendría que completar y llegar de vuelta a lo mismo. Aquí el completar cuadrado es un poquito diferente para el caso, o respecto al caso de la circunferencia, porque el coeficiente de x cuadrado no es unitario, con lo cual lo primero que hay que hacer para poder completar cuadrado es sacar factor común el 3 tanto a x cuadrado como a x, es decir, al término cuadrático como al lineal. Y recién voy a completar cuadrado dentro del paréntesis. Esto es muy importante porque por ahí cuando lo hacen mal, fuera del paréntesis, les queda una ecuación desbalanceada porque no están sumando lo mismo que restan. Ahora sí, para completar cuadrado lo que tengo que hacer es a este, menos 6, dividirlo por 2, me queda menos 3, y al cuadrado nos termina quedando 9. Y de la misma forma que había explicado en el caso de circunferencia, no lo voy a colocar como 9, sino que lo voy a colocar como 3 cuadrados sumando y como 3 cuadrados restando. Fíjense que estos términos en naranja dan 0, con lo cual no se altera la expresión original. Los tres primeros términos, fíjense que los separé, los tres primeros términos forman un triángulo cuadrado perfecto, y el término que falta, que es 3 al cuadrado 9, con este signo nos queda menos 9 por 3, queda fuera como menos 27. Aquí es donde suelen cometer el error. Completan dentro, pero aquí en vez de poner menos 27, porque queda multiplicado por 3, ponen menos 9, y obviamente la ecuación ya les queda desbalanceada. Esto nos queda, fíjense, esto es 3 por x, ¿sí? Menos 3 al cuadrado. El menos 27 lo pasé para allá, nos queda 48 más 4 por y más 1 al cuadrado. Lo último que queda por hacer para obtener la ecuación canónica es pasar dividiendo el 48 y nos queda, al simplificar, 16 aquí y al simplificar 12 en este denominador. Con lo cual podemos decir que esta es una elipse
horizontal, porque el mayor denominador está con X, con centro en el punto 3, que es lo que vale H, y menos 1, que es lo que vale K. Veamos ahora cómo se dan los elementos. Primero lo vamos a hacer en forma analítica y después vamos a ver directamente la gráfica. Tenemos entonces nuestra elipse y lo que voy a hacer primero es lo que se conoce como una traslación. Si bien yo di los elementos para un centro cualquiera en HK, siempre es conveniente dejar el centro en el origen de coordenadas, como planteando una traslación de ejes. La traslación que vamos a proponer es la siguiente. Vamos a decir que el nuevo eje X' va a ser X-3, es decir, lo que aparece aquí, y el nuevo eje Y' va a ser Y+1, que es lo que aparece aquí. Al hacer ese reemplazo, la ecuación queda, como quedó por ejemplo la del caso anterior, X' al cuadrado sobre 16 más Y' al cuadrado sobre 12 igual a 1. Con lo cual los elementos se obtienen mucho más fácil que tomando el centro en el 3 menos 1, obviamente que lo pueden hacer, pero es recomendable hacerlo de esta forma. Entonces, para esta elipse en los ejes X' y Y', ya vamos a ver gráficamente cómo quedan los elementos. Lo que tenemos entonces es, el centro está en 0, 0, de estos ejes, de X' y Y'. A cuadrado vale 16, con lo cual A vale 4. B cuadrado vale 12, con lo cual B vale raíz de 12, ¿sí? Lo pueden dejar como 2 raíz de 3 también si quieren, no hay problema con eso. Luego tengo que escribir la relación entre C, A y B. C cuadrado es igual a A cuadrado menos B cuadrado, con lo cual tengo 16 menos 12, 4, o sea que C vale 2. De ahí tengo, como es una elipse horizontal, como ya habíamos visto, los vértices están a la derecha y a la izquierda del vértice, es decir, lo que varía su componente en X, el valor de la abscisa. ¿Cuánto? A hacia un lado y A hacia el otro, o sea, por eso queda más menos 4, 0. Para los focos también, como es una elipse horizontal, los focos están tanto a la derecha como a la izquierda del centro. ¿Cuántas unidades a la derecha y cuántas a la izquierda? C unidades, o sea, 2 unidades. Por eso nos queda más menos 2 porque se mueve en X a la derecha y a la izquierda, coma C. ¿Sí? Ya lo vamos a ver bien cuando marquemos el dibujo. Luego tengo el lado recto, que sabemos que es 2b cuadrado sobre A. Fíjense que b cuadrado es 12. 2 por 12 es 24 sobre A, que es 4. Nos queda 24 sobre 4, que es 6. Esto también nos va a servir para dibujar. Luego la excentricidad obviamente tiene que ser un medio porque de ahí partió el ejercicio. Fíjense que la excentricidad dijimos que era C sobre A, o sea 2 sobre 4, un medio. Y por último lo que tenemos son las directrices. Fíjense que la fórmula de las directrices era X menos H. Aquí tengo que poner X' porque está referido a la variable de los nuevos ejes, X'. X' menos 0 porque H vale 0. Igual a más menos A sobre E, o sea, esto es 4 dividido en medio. Pueden verificar que da 8. Antes de cerrar, por supuesto, el video, veamos cómo se interpreta todo esto de forma gráfica para que podamos hacer el dibujo y para que en un examen ustedes puedan hacer el dibujo de la elipse en cuestión. Así que vamos a eso. Entonces lo que tengo aquí para dibujar la elipse son unos ejes X, Y comunes y corrientes, como los dibujarían ustedes en su hoja. Fíjense que marqué simplemente la escala para las primeras divisiones, porque si esto es 1, automáticamente esto es 2, esto es 3, no hace falta numerar todo el eje a un lado para el otro. Lo mismo para ahí, si esto es 1, esto es 2, esto es 3 y así sucesivamente. Lo primero que se hace para poder dibujar la elipse centrada en los nuevos ejes es marcar el centro original en los ejes X y Y, es decir, el centro, fíjense que estaba en 1, 2, 3 para X y menos 1 para Y. Aquí, desde el centro, vamos a trazar los ejes X' e Y, como una recta paralela al eje X que pase por el centro va a ser el eje X', y una recta paralela al eje Y que pase por el centro va a ser el eje Y'. Y nos va a quedar de esa forma, que yo lo marqué aquí en rojo, y ustedes lo pueden marcar con el color que quieran, pero traten de que sea diferente del otro sistema de ejes para que no se confundan. No hace falta aquí marcar la escala porque obviamente que las escalas de los ejes en rojo, X' y Y, tienen que ser la misma
que las escalas del eje X e Y originales. Luego, para marcar los vértices, recordemos que era una elipse horizontal. Fíjense que si es horizontal, dijimos que los vértices tienen que estar a la derecha y a la izquierda del centro. ¿Cuánto? A unidades. Y si se acuerdan de lo que trabajamos hace un ratito, A valía 4, entonces los vértices están aquí a 1, 2, 3, 4, marco 4 hacia un lado, 1, 2, 3, 4, 4 hacia el otro. Para marcar los vértices menores, si bien no pusimos los elementos, recuerden que B valía raíz de 12, y si la elipse era horizontal, tengo que marcar B hacia arriba y B hacia abajo, entonces marco raíz de 12 hacia un lado, raíz de 12 hacia el otro, aproximadamente nos queda por ahí, ¿sí? Nos queda el vértice 3 y el vértice 4. Luego, para poder dibujar bien la elipse, necesito tener los lados rectos y para ello tengo que marcar sí o sí los focos. Entonces, los focos también están en este sentido, o sea, en el sentido horizontal, y están a C unidades, o sea, el C minúscula, C unidades hacia un lado, que valía 2, o sea, 2 unidades hacia un lado, 2 unidades hacia el otro, y nos queda ahí el foco 1 y el foco 2. Ahora veamos cómo se marca el lado recto. Si se acuerdan, el lado recto nos habría quedado igual a 6. Lo que mide 6 es todo el lado recto. Y los focos están a la mitad del lado recto, así es punto medio del segmento. O sea que, cuidado, hay que dibujar 3 hacia un lado. O sea, aquí 1, 2, 3, más o menos va a estar por aquí. Y 3 hacia el otro, porque suele ser un error dibujar 6 hacia un lado, 6 hacia el otro, les queda un lado recto de longitud 12 y eso está mal. Entonces, dibujando 6 hacia un lado, justamente 3 hacia un lado, 3 hacia el otro, nos queda de esa forma. Fíjense que tengo entonces 8 puntos de paso para la elipse, los 4 vértices y los 4 extremos del lado recto. Dibujemos primero las directrices, si se acuerdan eran x' igual a más menos 8. Fíjense, nos quedan ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si quieren tomar una directriz respecto a los ejes originales, ¿se acuerdan que la directriz era x más 5 igual a 0? Esta directriz respecto al eje negro es, fíjense aquí, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Esta recta respecto a los ejes en negro es x igual a menos 5 o en definitiva x más 5 igual a 0. Y este foco respecto a los vértices, a los ejes en negro es el 1 menos 1, ¿sí? Respecto a los ejes originales. O sea que efectivamente estamos obteniendo la elipse de la que partía todo el ejercicio. Por último, para dibujar la gráfica, lo que hay que hacer es, por ejemplo, si parto del vértice 2, aquí esto tiene que salir en sentido perpendicular, o sea, hace esto, ¿sí? Pasa aquí en sentido perpendicular al vértice 2, se mueve aquí la curva, tiene que pasar por el extremo del lado recto y llegar aquí y pasar tangencialmente en forma horizontal. Aquí pasa en forma horizontal al vértice 3. Lo hago pasar por el extremo del lado recto para que nuevamente pase en sentido vertical por el vértice 1, pase por el extremo del lado recto, luego en sentido horizontal por el vértice 4, el otro vértice menor, pasa por el último extremo del lado recto y llega en sentido horizontal aquí hacia el vértice 2. Eso que nos quedó entonces es la elipse en cuestión y tenemos todos los elementos. Tenemos los vértices, en definitiva los principales, también marcamos los vértices menores, los focos, marcamos el lado recto, marcamos las directrices. Algunas veces les piden marcar donde están A, B y C. Directamente ustedes saben que de aquí hasta aquí es A, o sea que lo pueden marcar. De aquí hasta aquí es B, lo pueden marcar. Y de aquí hasta el foco 2 o hasta el foco 1, si quieren, es C minúscula. Y también lo pueden marcar. Así es como les tiene entonces que quedar el dibujo para que tengan su elipse completa y bien dibujada. Esos son entonces todos los elementos, la gráfica de esta elipse con la traslación correspondiente. Así que bueno, estaríamos terminando aquí. En el próximo video vamos a hacer algo similar, pero para el caso de parábola, y también vamos a hacer algo similar para el caso de hipérbola. Así que les agradezco mucho por su tiempo y hasta la próxima.